Y quiero que me acompañe a la palabra del Señor al primer libro de Samuel, capítulo número 13, versículos 6 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 6 al 13. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra del Señor. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad. Mientras tanto Saúl, repita ese nombre que es importante, diga Saúl. Mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Después, durante 7 días, Saúl esperó allí según las instrucciones que Samuel le había dado, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Versículo 10. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel y salió a recibirlo. Pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado, diga conmigo, obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Amén y amén. Estamos ante un acontecimiento histórico. El primer rey de Israel, llamado Saúl, un hombre que bíblicamente empezó bien, y de hecho en una prédica pasada hablé de esto, cómo Saúl empezó siendo un buen tipo, empezó siendo un buen hombre, empezó haciendo las cosas de manera correcta. Pero aquí la Biblia retrata lo que he visto como el primer paso en reversa en la historia de Saúl. Y este paso en reversa, ¿en qué se basó? En un hombre que decidió hacer algo que Dios no lo llamó a hacer. En un hombre que decidió meterse en algo que no debía meterse. Y basado en la historia de Saúl y en todo lo que el texto bíblico nos soporta, he traído una palabra en esta noche para usted que la hemos titulado de la siguiente manera, póngamelo ahí: no hagas cosas que Dios no te mandó a hacer. Quiero que lo repita fuerte, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No hagas cosas que Dios no te mandó a hacer. Mire por favor al que tiene al lado a los ojos y dígaselo con seriedad. Dígale: no hagas cosas que Dios no te mandó a hacer. Mientras escribía esta palabra me acordaba de un momento en especial. Me pasó hace un tiempo. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Entonces nos subimos en el carro. Ella quería ir a comer a un restaurante al sur. Iba mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos. Íbamos en el carro. Íbamos pasando por una vía de la ciudad para conectar con una autopista. Y había un trancón, pero hágame el favor de trancón. De repente yo veo que hay varios carros que se están metiendo por una vía y se están metiendo en contravía para adelantarse al camino. Pregúnteme qué hice. Si no me pregunta con chisme, no le cuento. Yo me metí también. Me metí en contravía. Y cuando yo me meto en contravía, sale un guarda de tránsito y pregúnteme a quién pararon. Todos se volaron y al único carro que pararon fue a mí. Y entonces viene el guarda y me dice: muy bonito. Yo le dije: gracias. Y eso que estoy acalorado. Me dice: muy bonito lo que hizo. Yo le dije: señor guarda, por favor perdóneme, es que yo vi que los demás carros se están metiendo. Y me dice: señor, qué pena con usted, pero si todo el mundo está violando la ley, eso no la hace algo permisivo. Usted se metió por donde no se tenía que meter. Y en medio de ese momento a mí me quiso dar como rabia, porque dije: todos se metieron, todos se volaron y preciso me pescan a mí.
Es que yo quería que me dejaran ir porque todo el mundo se había ido. Pero escuche bien, que todo el mundo haga algo ilegal no lo hace legal. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Dije que todo el mundo haga algo indebido no lo hace debido. Que todo el mundo haga algo incorrecto no lo hace correcto. Pastor, es que todo el mundo fornica con la novia. Eso no significa que la fornicación sea correcta. Pastor, es que todo el mundo hace negocios bajo cuerda. Eso no significa que Dios lo apruebe. Hay personas que están pensando que si yo me dejo llevar por lo que todo el mundo hace, Dios a mí me va a aceptar. Y es más, algunos llaman de buenas al que peca sin que lo descubran. Uy, es que él es más de buenas, pastor. ¿Por qué? Porque mire que él vive haciendo trampas y nadie se da cuenta. Él vive haciendo lo indebido y nadie lo descubre. Mire que nuestra conciencia es llamar de buenas al que hace lo malo sin que lo descubran. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que bendecido es aquel que aprende a hacer lo correcto a los ojos del Señor. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero vine a decirte, iglesia, bendición no es hacer trampa. Bendición es tener las manos limpias y decir: Señor, no tengo nada que esconder, no tengo nada que guardar, porque delante de ti, delante de mi familia, mi vida es una vida correcta y una vida transparente. Cuando vivas así, vas a estar verdaderamente tranquilo. Si alguien me está entendiendo, díganme amén en esta preciosa noche. Eso sí es bendición, estar en paz con Dios. Pero me acordé de otro momento y era otro cumpleaños. Pregúnteme cuál cumpleaños. El de Jero, mi hijo. Hace un tiempo íbamos por allá por Jardín Plaza. Yo llegué, allá hay un semáforo para dar una curva y no había nadie. Pero teníamos prisa, teníamos que llegar a una pizzería donde íbamos a celebrarle el cumpleaños a mi hijo. Cuando yo llego allá al semáforo, veo que no hay nadie. Pregúntame qué hice. Si no me pregunta con chisme, no le cuento. Me pasé. Y yo que me paso cuando mire, apareció un guarda de tránsito. Yo no lo había visto, el Señor no estaba. Apareció y me paró y me dijo: ¿para dónde va? Yo le dije: Señor, es que tengo el cumpleaños de mi hijo, disculpe. Me gané mi comparendo. Y yo en ese día dije: pero ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué justo? Eso fue lo que le pasó a Saúl. El tipo estaba esperando a Samuel, y justo cuando se pone a hacer lo que no debía hacer, ahí lo descubren y ahí lo pillan. Y hay gente que no ha entendido que la verdadera bendición es aprender a hacer las cosas de manera correcta. Yo conozco gente que se queja de la vida que tiene, se quejan del trabajo, se quejan del lugar donde viven, se quejan de la relación que tienen, se quejan del trabajo en el que están. La pregunta es: ¿qué cosas usted está haciendo hoy por las cuales está sufriendo que Dios no lo mandó a meterse ahí? ¿En qué cosas usted aceptó que Dios no lo mandó a hacer? Pastor, es que yo le he orado al Señor y le he dicho: Señor, si es tu voluntad que las cosas no se me den. Así no funciona. Hay cosas que no son la voluntad de Dios e igual se le van a abrir las puertas a usted. Por eso usted nunca debe hacer esa clase de oración: Señor, si esto es tuyo, que se dé, y si no es tuyo, que se desbarate. Entonces, ¿para qué usted y yo tenemos algo llamado libre albedrío? Dios puso el libre albedrío para que usted y yo podamos decidir. Usted no tiene que orar para que el Señor le abra o le cierre la puerta. Usted tiene que orar para que Dios le dé sabiduría y discernimiento, para que usted diga: Señor, ¿realmente esto me conviene? ¿Realmente es tu voluntad? ¿Realmente es eso lo que tú quieres para mí? Cuando usted vive y hace oraciones con sabiduría, Dios lo va a ayudar a tomar decisiones adecuadas. Ahora, en la Biblia yo encuentro 3 cosas que motivaron a Saúl a hacer lo que no debía hacer. Y curiosamente son las mismas 3 cosas que hasta el día de hoy siguen empujando a la gente a lugares en los cuales nunca se debieron meter. ¿Está listo para escucharlos? Si no me dice amén, no sigo. Dije: ¿está listo para escucharlos? Vamos con el primero de la noche, y es este: una persona hace lo que Dios no lo llamó a hacer en primera instancia por miedo. Diga conmigo: miedo. El temor es un movilizador, pero también es un paralizador. Hay gente que en medio del miedo reacciona, y hay otros que en medio del temor se quedan paralizados, no se mueven. Y escuche esto: el miedo es normal sentirlo,
Dios lo puso dentro de nuestra vida. Es una emoción natural, normal. Está ahí para mostrarnos cómo prevenirnos, cómo sobrevivir, cómo evitar. Ahora, lo que no está bien es cuando usted siempre deja que el miedo lo controle. Cuando una persona es controlada por el miedo, puede perder oportunidades que Dios le está dando. Cuando una persona es controlada por el miedo, puede soltarse de cosas que Dios no quería que se soltaran. Y el primer síntoma que yo veo en la historia de Saúl es esa. Permítame llevarlo a la Biblia, por favor. Versículo número 7, ¿qué dice? Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban ¿de qué? Miedo. Estaban en medio de una guerra. Las cosas no estaban bien. Y aquí viene una realidad. Porque hay gente que cree que la vida con Dios es una vida 100% funcional. Que la vida con Dios es una vida que todo se va a dar, todo va a funcionar y todo va a fluir. Pero quiero que recuerde algo. Nuestra naturaleza es una naturaleza limitada. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. ¿Qué significa limitación? Que hay cosas que querramos o no querramos van a pasar. Hay cosas que querramos o no querramos van a suceder. Estamos limitados. Su cuerpo está propenso a una enfermedad. Mientras usted maneja, está propenso a un accidente. Mientras que usted sale a la calle, algo podría suceder. Cuando usted hace un negocio, alguien lo podría estafar. Escuche, tenemos una naturaleza limitada. A veces resultado de nuestros errores y otras veces resultado del error de otros. El pueblo estaba en una crisis de miedo. Y cuando el miedo llega a la vida, veo que lo primero que motiva a Saúl es ¿cómo resuelvo este problema? Porque mi gente tiene miedo. Vamos de fuerte, mi gente tiene miedo. Algo tengo que hacer. Y escuche esto, no permita que el miedo lo controle. Lo vuelvo a repetir, no permita que el miedo lo controle. Hay gente que dice, pastor, es que yo tengo tanto miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? Y empiezan a tomar decisiones impulsados por el miedo. Y el problema es que cuando el miedo te controla, anulas la fe porque le pones más confianza al miedo. Hay un hombre llamado Ed Cole y escribió un libro que habla acerca de los hombres. Y habla de que nosotros los hombres debemos ser hombres fuertes en tiempos difíciles. Y en este libro Ed Cole dice que la fe se parece al miedo. Pregúntame por qué. No, si no me pregunta con chisme, no le cuento. Porque ambos esperan algo. En el miedo tú esperas algo y con la fe también. Con la fe tú esperas lo que Dios va a hacer. Con el miedo esperas lo que el miedo te puede quitar. Son parecidos. El problema es que si tú te dejas controlar por el temor, te vas a empezar a conducir a caminos que tal vez te van a hacer daño. Yo conozco gente que dice, pastor, es que tengo tanto miedo. Mire la economía del país, mire la presidencia cómo está, mire el gobierno cómo está. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Yo mejor me voy del país. Y salen y se van sin que fuera la voluntad de Dios. Toman ese camino y allá terminan perdiendo todo lo que Dios les había dado. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no podemos perder de vista algo. Hay circunstancias difíciles que van a llegar. Dígame amén si me está entendiendo. Hay momentos difíciles que van a llegar. Dígame amén si me está entendiendo. Pero cuando usted y yo tenemos a Dios, podemos estar seguros que detrás de cada prueba hay un milagro que Dios quiere fabricar sobre aquellos que confían plenamente en Él. Dígame amén, por favor. Por ejemplo, yo me acordé cuando conocí a mi esposa. ¿Dónde están los solteros aquí? Levanten la mano. Por eso están solteros. Que levanten la mano, hombre, que lo que no se muestra no se vende. Levanten la mano los solteros aquí. Ya se animaron, levanten las dos para que se vean más. Párense, no, quédense ahí. Cuando yo estaba soltero y vi a mi esposa, a mí esa mujer me pareció hermosa. Pregúnteme qué me dio. Miedo porque yo dije, ¿qué tal que yo le suelte los perros y me los mate? ¿Qué tal que yo trate de conquistarla y me diga lo que me dijeron todas las muchachas cuando yo estaba en el colegio? Muchacha a la que yo le caía me decía, ay, sí, es que yo lo veo a usted como un amigo. Sí, sufra conmigo que yo tenía esa autoestima por el piso. Yo me sentía un tipo feo y horrible. Yo siempre he dicho que Dios encegueció a mi esposa. Y cuando le abrió los ojos ya nos habíamos reproducido, no había nada que hacer. Pero yo sufría mucho por esto. Ahora, ¿cómo logré
que mi esposa se transformara en mi esposa, venciendo el miedo. Tuve que acercármele. Pero hay hombres que, Señor, te pido que por favor empiece a soñar conmigo y que ella venga y me diga, quiero casarme contigo. No sea así, así no es. A usted le toca ir y vencer el miedo. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Señor, por favor, que sueñe conmigo. Y la pelada tienes pesadillas con usted. ¿Cuándo se va a enamorar? Así no es. Usted tiene que vencer el miedo y dar el paso en obediencia. Pénsalo. Alguien dígame amén. Pensa el miedo. Ahora, mire lo que le quiero decir en este momento. Una persona que se deja controlar por el miedo anula la fe y aumenta la incredulidad. Una persona que se deja controlar por el miedo empieza a desconfiar de Dios, y ahí está el problema. Le voy a regalar una frase y es esta: si el miedo te lleva a desconfiar de Dios, te hará daño, pero si te lleva a depender de Dios, verás su mano. No es que usted no pueda sentir miedo. La pregunta es, ¿qué está haciendo ese miedo con usted? Pastor, ese miedo me está llevando a desconfiar de Dios. Ahí hay problemas. Pero si usted siente miedo y usted dice, pastor, yo tengo miedo, pero yo pongo mi confianza en Dios. Yo siento miedo, pero yo creo que Dios puede hacer algo. Yo siento miedo, pastor, pero si Dios está conmigo, sé que voy a ver la respuesta. Ahí es donde no vas a tomar decisiones equivocadas. Mientras que tu miedo te haga depender de Dios. Pero si tu miedo te hace desconfiar de Dios, ahí donde usted se mete en cosas que Dios no lo mandó a meterse. ¿Me estoy explicando? Mira, a mí me pasó algo hace un tiempo. Yo creo que les he compartido esta historia en otros mensajes. Y es que cuando mi esposa fue a renunciar de la empresa en la que ella trabajaba, lo cual para nosotros representaba un soporte económico muy importante, a mí me dio miedo. Y me dio mucho miedo porque dije, Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? Nuestra economía no es una economía sólida, no estamos fuertes, estamos muy endeudados, tenemos muchos problemas, pero siento que el camino correcto es el que estamos tomando, y es poder bajarle a tanta y tanta ocupación y poder dedicarnos a lo que realmente debemos hacer, como es cuidar a nuestros hijos, trabajar de una forma diferente, creerle a Dios. Y yo me llené de miedo. Y recuerdo que en ese momento se me abrió una puerta para trabajar. Y era un empresario de la iglesia que me dijo, pastor, ¿por qué no nos das una conferencia empresarial y capacitas a nuestra gente? Pregúnteme a mí quién me dio. No adivine, pregúnteme. Miedo. Porque yo dije, ¿cómo voy a hacer yo eso si es que yo no soy empresario? Yo no tengo experiencia en eso. Sí, yo enseño, yo predico, yo conozco de la palabra, pero yo no soy empresario. Y recuerdo que una noche, justo una noche antes de dar la conferencia, el miedo me hizo pensar que la solución era llamarlo y decirle, yo no puedo. Y ahí, en ese momento, sentí la paz de Dios cuando me dijo, hijo, esa puerta no te la abriste tú, esa puerta te la abrí yo. Lo único que necesitas es depender de mí, confía en mí y yo voy a hacer. La Biblia dice, confía en Él y Él hará. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Y luego de dar esa conferencia, vi la bendición de Dios en mi vida. Vi como esa puerta que yo pensé que yo no podía, Dios lo hizo. Pero muchas veces por miedo usted se mete en lugares, se sale de lugares, suelta cosas que tal vez Dios no quiere que usted suelte. Y después, Señor, Padre, ¿yo por qué estoy así? Hoy vine a decirte, cambia tu miedo por confianza en Dios, y esa confianza va a ser lo que tú no has podido hacer. Si alguien me está entendiendo, dígame amén en esta noche, por favor. No más miedo, más dependencia del Señor. Ahora, déjeme mostrarle lo segundo que veo en la palabra. La segunda razón es la prisa. Diga conmigo, por la prisa. Fuerte, diga, por la prisa. Es lo segundo que llevó a Saúl a hacer lo que no debía hacer. Vamos al soporte bíblico, por favor. ¿Qué dice el versículo número 8 y 9? Versículo 8. Durante 7 días Saúl esperó allí, o sea, una semana esperando, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel, lea la Biblia fuerte, por favor. ¿Samuel qué? No llegaba. El profeta, el encargado de levantar el sacrificio, por ningún lado. Y esa desesperación dijo que Saúl se dio cuenta que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel
y Saúl salió a recibirlo. La prisa, la prisa, la prisa. En este momento me estoy terminando de leer un libro muy especial que se llama Saca la prisa de tu vida. Y es un libro que ha bendecido mi vida de una manera tan especial. Le voy a contar por qué. El mundo en el que nosotros estamos cada día es más acelerado, más acelerado, más acelerado. Todo es más rápido, todo es más pronto, todo es ya. Y la gente está en un ritmo tan frenético que nada los hace parar. Hay gente, escuche bien, que no descansa. Hay gente que no duerme lo que debería dormir. Hay gente que nunca para. ¿Y sabe cuál es el decir? Pastor, es que si yo no paro, no puedo comer. Es que si yo no paro, ¿ahora qué va a suceder? Y no se han dado cuenta que ese ritmo acelerado está bloqueando la dependencia de Dios, porque por depender de sus afanes dejaron de confiar en el Señor. ¿Cuántos están leyendo la Biblia en orden con el devocional que tenemos? Bien, no sé si recuerdan que hace un par de días leíamos la historia del maná, cuando Dios lleva el maná al pueblo. Los que están leyendo la Biblia me entienden, y los que no digan que sí, para que no pasen pena. Pero cuando estábamos leyendo la historia del maná, yo no sé si usted se percató de algo que Dios dijo, y es esto: ustedes van a trabajar 6 días a la semana, y el sexto día Dios les va a dar el doble de la provisión, para que el séptimo día no trabajen, sino que puedan descansar. Y ese tiempo de descanso, ¿para qué lo da Dios? Lo da para que usted pueda ocuparse de buscarlo a Él y de disfrutar a su familia. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. ¿Qué hizo el pueblo? El sexto día guardó y el séptimo día salió a buscar comida. ¿Y qué pasó? No había nada. Y Dios les dice a través de Moisés: ¿por qué están desobedeciendo a Dios? Y esto me impactó profundamente. Pregúnteme por qué. Si no me pregunta duro, no le digo, estoy que la suelto. Porque Dios les dijo: ustedes no se han dado cuenta que el día de reposo es un regalo de Dios para ustedes. ¿Qué significa? Que bíblicamente Dios sabe que si usted para un día y dice: este día lo voy a dedicar a Dios, a mi familia, voy a pensar en mí, voy a ocuparme de descansar, voy a parar tanta revolución, Dios es tan bueno y tan fiel que Él dará la provisión suficiente para que ese día que usted se quedó quieto no le falte. Pero hay gente que está tan acelerada y tan acelerada, y después llegan: pastores, que mire, mi hogar está roto. ¿Cómo no va a estar roto si nunca paras para estar con tu familia? ¿Cómo no va a estar roto si nunca tienes tiempo para tus hijos? Pastor, vamos a reprender al diablo. Es que el diablo tiene poseído a mi muchacho. No, no es el diablo, es tu descuido como padre. Así no diga amén. Así es. Es nuestra desatención, es nuestro desorden. Pastor, es que yo estoy cansado. Hay gente que se está enfermando porque nunca para. Hay gente que no descansa. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ese ritmo acelerado y acelerado. Hay una psiquiatra que me encanta leer, y esta mujer dice que todos nosotros cargamos como una especie de batería interna. Y esa batería interna, cuando usted duerme se recarga, pero cuando usted está en el día a día se descarga, es natural. ¿Y cuál es el problema cuando usted se está descargando? ¿No ha notado que cuando usted llega en la noche, luego de estar en su trabajo todo el día, atender gente, cuando les toca atender clientes difíciles, aquí levante la mano, yo le doy, levante las dos para que se vean más? Eso, libérese, diga aleluya, yo soy uno de esos. Cuando usted llega en la noche está tan descargado, está tan estresado, está tan molesto, está tan cansado que usted no soporta nada de lo que sus hijos hacen. Por esos peladitos medio se paran ahí y usted ya los grita, los regaña, los está maltratando, y ellos están creciendo codificando que el trato del papá es siempre el mismo, que el trato de la mamá es siempre el mismo. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un ritmo acelerado. No queremos parar. Y hay varias cosas en la vida que nos pueden hacer parar. Una enfermedad, por ejemplo. Conozco gente que nunca quiso parar hasta que llegó un cáncer y los hizo parar. Llegó una pérdida de trabajo y los hizo parar. ¿Sabe por qué? Porque usted para por las buenas o va a parar por las malas, pero algo lo va a hacer parar.
Estamos siendo tan malos administradores. Saúl se desesperó. Saúl dijo: no ha llegado Samuel, ¿dónde va a estar? Lo único que tenía que hacer era seguir esperando un poco más. Mire lo que dice la Biblia. Lea este salmo conmigo. Dice la palabra del Señor, Salmos 37:7: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Otra vez, quédate ¿qué? Quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Hay gente que le llegó la crisis de frente y lo primero que quieren es ir a resolverlas en sus fuerzas. Se van a meter con prestamistas que nadie los mandó. Se van a sacar créditos que nadie los mandó a sacar. Se van a tocar puertas que nadie los mandó a tocar. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan acostumbrados en nuestro acelere a tocar las puertas de la tierra que se nos olvidó tocar las puertas del cielo. Cada vez que venga un momento difícil, usted en lugar de invertir sus fuerzas en rogarle al hombre, en pedirle a la gente, primero vaya a la presencia del Señor, doble sus rodillas delante de Dios y dígale: Señor, tengo esta necesidad, tengo esta aflicción. Y se va a dar cuenta que cuando usted ora, Dios responde. Pero hay gente que ora cuando ya echó de todo. Señor, mira, estoy con el agua en el pescuezo. Ahí es donde usted se da cuenta que el primer camino es la oración. Pero esta generación no quiere orar. Esta generación quiere píldoras milagrosas. Óreme, pastor, óreme. Óreme, ¿para qué quiere? Óreme, pastor, óreme para que me salga pelo. No. Óreme, pastor, para que me salga el trabajo. No. No es que no podamos orar, no es que no debamos orar, es que hay gente que pide mucha oración pero no ora. Yo sabía que no iban a decir amén. Pero ¿sabe lo que me preocupa? Pregúnteme cuánto me preocupa. Nada. Porque vine a decirle clarito: si usted de los que pide oración pero no ora, usted está mal. Si usted de los que está pidiendo ayuda pero no se ayuda, usted está mal. Si usted de los que cree que Dios va a venir a solucionarle todo, usted está mal. Cuando Josué se enfrentó al reto más difícil de su vida, cuando él tuvo que reemplazar a Moisés y llegó ese momento difícil para él de decir: ahora ya no está Moisés, siempre estuvo a mi lado, ahora yo voy a estar adelante. ¿Sabe qué le dijo Dios a Josué? Dios no le dijo: tranquilo papito, no se preocupe, mi hijo, no se desgaste, usted dele suave. No, Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Vine a decirte, iglesia, aprende a buscar la presencia del Señor, que si Dios está contigo, ahí verás la respuesta. El problema es que hay gente que está tan acelerada que dejó la presencia de Dios tirada. Están tan acelerados que no pueden venir el domingo al culto. Bajaron los amenes. Están tan acelerados que no pueden ir al grupo Crecer a recibir palabra. No pueden, no pastor, no puedo. El día que usted le dé el lugar a Dios y le diga: Señor, darle el primer lugar a todo, lo único que ha hecho es desgastarme y acabarme, voy a poner mi confianza en ti, se va a dar cuenta que se va a cumplir la palabra cuando dijo: los que pusieron su confianza en Dios no fueron defraudados. Otra vez, los que pusieron su confianza en Dios no fueron defraudados. Pero tienes que bajar las revoluciones y aprender a depender de Dios. El afán es un muy mal consejero. El afán es un muy mal amigo. Saúl no quiso esperar a Dios. Hay personas que por prisa, por acelerados, se metieron con la primera persona que les apareció en el camino y hoy les está pesando ese matrimonio. Pastor, usted viera, me salió todo descuajado. Fue su afán, porque le hemos enseñado en la iglesia: espérese, conozca a la persona, dese su tiempo. Salieron, en la primera cita se besaron, a los 8 días se acostaron, a los 15 días quieren ir a vivir juntos, ya arrendaron una casa todos. Pastor, estamos tan bendecidos y en Victoria, órenos, vamos juntos al encuentro. Usted puede ir a encuentro, posencuentro, tras encuentro, todo lo que quiera, pero el que camina en prisa se termina estrellando. Hay gente que por prisa se metió en el primer negocio que se le vino a la cabeza y nunca lo llevó en oración a Dios a decirle: Señor, esta es tu voluntad.
Hay gente que por prisa se mete por todas las puertas que se le abren y nunca le pregunta a Dios. Y ya le dije hace un ratito que no todas las puertas que se abren son voluntad de Dios para nuestra vida. Dele un codazo al que tiene al lado y dígale: ¿está escuchando? Vamos, dígale: ¿está escuchando? No todas las puertas que se abren son voluntad de Dios para su vida. Por eso el apóstol dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y aquí viene algo más fuerte todavía. Dice: todo me es lícito, mas no me dejaré controlar por estas cosas. ¿Y sabe cuál es el problema de la prisa? Que la prisa a muchos los descontrola. Me voy y por ahí es. Oiga, no se compre, me lo compré. Oiga, pero antes de salir de ese empleo, espérese, no cambie de trabajo hasta que no lo consiga. No, yo lo suelto porque ya lo otro es de Dios. Como conocí un día un muchacho: pastor, si yo estoy aburrido en ese trabajo. Sí, hijo, pero tú tienes esposa, tienes hijos, espérate. No, pastor, ya me llamaron. Soltó el trabajo porque estaba cansado, y la llamada que le hicieron fue para decirle: mande la hoja de vida, y nunca lo volvieron a llamar. Ahí quedó desempleado por un tiempo. Ay, Señor, tú no me quieres. No es que Dios no lo quiera, es que usted es muy acelerado. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. A alguien Dios le está hablando aquí. Pastor, pero usted lo trajeron fue como a regañarnos. Si ustedes sabían cómo era yo, ¿para qué me invitaron? Sigo aquí. Por prisa se metieron en deudas que no se debían meter. Pastor, es que el banco me llamó, ¿sí me entiende? Ajá. Y me dijo: ¿no le interesa un preaprobado por 20 millones de pesos? Ay, pastor, y yo dije: aleluya, santo a tu nombre, gloria. Ay, sí, y le eché mano. Tenga cuidado, porque por acelerado usted después está pagando intereses, está pagando deudas que no era la voluntad de Dios, sino que su afán lo hicieron meterse ahí. Mira, firme aquí, ayúdeme de fiador. Y ahí está: ay, sí, Señor, ahí voy. Tenga cuidado, no se acelere, tómese su tiempo. ¿Sabe yo qué he aprendido? Que cuando tomo decisiones acelerado, casi siempre me va mal. Cuando tomo decisiones con paciencia, con calma, y lo llevo en la oración, hay decisiones que yo las veía tan buenas, pero mire, tan buenas, y resultó que Dios tenía algo mejor después de yo haberle dicho no a lo que parecía una gran oportunidad. Hay muchos momentos en donde me he dado cuenta que Dios se mueve más en mi paciencia, en mi confianza, que en mi acelere y en mi prisa. Aprendamos a depender de Dios. Pastor, pero es que se me va a ir el tren, ¿yo qué hago? Me está coqueteando uno del trabajo, pastor, y yo estoy como desesperada porque yo le he orado al Señor y yo escuché que iban a hacer, dice, matrimonios colectivos este año. Yo me quiero casar, pastor, pero con lo que sea, pastor. ¿No será que con un retiro lo cambiamos, pastor? Pero mi hija, ¿y quién es? Pues él sí está casado, pastor, pero... Tenga cuidado, porque la prisa siempre lo hará estrellarse en la vida. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Pastor, es que no, yo necesito avanzar, pastor. Vea yo en la edad que estoy. Salen y se van, es que por el hueco para Estados Unidos. Es que a mí Dios me mostró que yo estaba allá por el hueco. O sea, Dios le mostró que lo metía por un hueco. Sí, pastor, por un tubo. Yo salía allá, por el tapón del Darién, yo en medio de la selva. Yo decía: esto parece el jardín del Edén. ¿Cuál jardín? Si Dios a usted lo va a mover, que lo mueva bien. Dije: si Dios lo va a mover, que lo mueva bien. Pero ese cuentico de que no, yo me meto, después se encuentra con ese Trump que está volviendo a todo el mundo y va para acá: Señor, ¿tú por qué no me respaldaste? Y el Señor diciendo: ¿y yo cuándo le dije a usted que se fuera? Señor, es que la crisis, la situación, se lo dice alguien que viene de bien abajo. Cuando usted está en la bendición de Dios, así usted está en un desierto, en ese desierto va a haber el respaldo del Señor. Cuando usted está en la bendición de Dios, así está en un lugar seco, en tierra árida, en ese lugar brotará agua de bendición para su vida. Pero si usted se mueve sin la bendición de Dios, te puedes ir a un paraíso y ahí vas a fracasar. No deje que la prisa lo haga moverse. Dígame amén, por favor. La prisa es un mal consejero. Yo tenía un celular, les conté en una prédica pasada, de mi iPhone 6. Ahora les voy a hablar de mi iPhone 8. Póngame la imagen del iPhone 8. Yo tuve ese aparato y un día estábamos en medio de una crisis financiera y a mí se me ocurrió la brillante idea de venderlo. Pregúnteme a cuánto lo vendí. Ya ni me acuerdo, pero me dolió. Le voy a contar por qué. Yo lo publiqué en redes, dije: se vende. Y me mandan un mensaje:
Y cuando me llega el mensaje, era un correo electrónico diciendo: tu celular acaba de ser comprado, y tenía el logo de la compañía, todo. Y mire, cuando yo me di cuenta que lo había vendido por el precio que lo había vendido, yo me pegué una emocionada y me fui. Me dijo: mándemelo por tal lugar. Y me fui yo rápidamente al ¿cómo se llama? Sí, a la transportadora a mandar el celular. Y yo leía el correo y le mostré a un familiar y dije: mira, vendí el celular. Y él me dijo: pero eso sí es en serio. Y el acelerado siempre minimiza los riesgos. Yo dije: sí, ¿cómo no va a ser serio? Claro que sí. Cogí mi celularcito, lo metí en una caja bien bonito y lo despaché y se fue. Y entonces yo entré a la cuenta y la cuenta no decía nada. Entonces yo hablé con el señor al que se lo vendí. Yo le dije: amigo, mire, ¿qué está pasando? Me dijo: no, es que como yo le pagué con otro banco, eso se demora 2 días en acreditarse. Y yo tenía un afán. ¿Cuál era mi afán? Pregúnteme, ¿cuál era mi afán? Plata. Yo necesitaba plata, estaba pelado. Oiga, hermano, pasaron 2 días. Me llaman de la empresa y me dicen: señor, ya su pedido fue reclamado. Cuando al otro día, ¿y qué pasó con esto? Llamo al banco, llamo a la empresa donde vendí y me dicen: señor, usted nunca vendió nada, usted lo acaban de robar. A mí me dio una rabia. Yo llamé a la empresa donde hice el envío, llamé y dije: mire, muéstreme quién, las cámaras, quién lo reclamó. De todo, me pesó. Usted sabe que es que lo roben a usted cuando está pasando por una situación económica difícil. Es horrible. Porque ese dinero yo lo necesitaba para algo importante. Y lo primero que hice fue irme a quejar a Dios y decirle: Señor, ¿tú por qué me abandonaste? Yo me imagino a Dios sonriendo y diciendo: gana este. ¿Yo acaso lo mandé a usted que vendiera eso así? Nadie lo mandó a eso. La prisa, escúcheme, la prisa es una muy mala consejera. Mucha gente por acelerada se metió a hacer cosas que Dios no lo mandó a hacer y ahora le están echando culpa a Dios. No, Señor. ¿Sabe qué nos dijo Dios? Póngame otra vez el versículo. Mire lo que dijo Dios: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. En lugar de acelerarse, guarde su tiempo y dígale: Señor, muéstrame qué es lo que debo hacer. Y algo le voy a decir: todo lo que Dios muestra demanda esperar, confiar y moverse, no en su prisa, sino en la perfecta voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Y alabe a Jesús en esta noche. Y aquí viene lo tercero y último. Hijo, si me puedes ayudar con el piano, te lo agradecería. No haga cosas que Dios no lo mandó a hacer, en tercera instancia, por la desobediencia. Es la tercera razón por la cual la gente se mete en cosas que Dios no lo mandó. ¿Me permite recapitular qué fue lo primero que le enseñé? Hablamos de el miedo. Muy bien. Lo segundo que hablamos, lo acabamos de hablar, fue la prisa. Y aquí viene lo tercero, y es la desobediencia. Samuel le dice a Saúl lo siguiente, versículo número 14 del capítulo 13 del Samuel: pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. En otras palabras, Saúl, eso que usted hizo, usted me viene con historias que estaban asustados, que yo no llegaba, son excusas. Pero ¿sabe cuál es el problema suyo, Saúl? Que usted se metió a hacer algo que usted sabía que no se debía hacer. Y esto sí que le ha dañado la vida a mucha gente, ¿sabe? Porque una cosa es moverse, es que tenía miedo, es que estaba asustado, es que tenía afán. Y otra cosa es meterse en cosas que el mismo Dios te ha dicho que no se hacen. Tú casado con tu esposo, con tu esposa, y coqueteando con mujeres que no son tu esposa o que no son tu esposo. Y pastor, es que ¿cómo le explico, pastor? No, eso no tiene explicación. Usted se mete ahí, se arruina la vida y después va y culpa a Dios, y eso es un error. Hay puertas que Dios cierra, pero hay otras puertas que nosotros mismos no cerramos.
Usted sabía que ese negocio era ilícito y aún así firmó. Usted sabía que eso era robado y aún así lo compró. Usted sabía que eso tenía algo indebido y aún así lo permitió. Usted sabía que cada vez que se encerraba con esa muchacha en ese motel, en esa casa, cuando no estaban los papás, estaba fornicando y aún así lo hizo. Señor, ¿y ahora yo qué hago? La dejé embarazada y viene un hijo. ¿Y qué sigue para mi vida? No se ponga a hacer cosas que Dios no lo mandó a hacer, y usted va a tener una vida más tranquila. No sé si alguien me está entendiendo hoy en este lugar, pero vine a decirte que aquellos que caminan en desobediencia terminan desvinculando su corazón del plan de Dios. Saúl empezó tan bien, míreme, tan bien. Saúl pudo haber llegado a ser el hombre del cual se levanta un linaje real, porque Samuel se lo dijo: si hubieras obedecido, tu mandato hubiera estado para siempre, tu linaje hubiera seguido para siempre. Saúl, el siguiente rey no sería David, sería tu hijo Jonatán, sería tu descendencia, Saúl, pero tu desobediencia desvinculó el propósito de Dios de tu vida. ¿Cuántos de nosotros a veces, por caminar en desobediencia, nosotros mismos desconectamos lo que Dios quería hacer en nuestras vidas? Y entonces, como se lo decía hace un rato, fornicamos cuando sabemos que no debemos fornicar, adulteramos cuando sabemos que no debemos adulterar, nos quedamos con algo cuando sabemos que no es nuestro, mentimos cuando sabemos que tenemos que decir la verdad, nos llenamos de rencor cuando sabemos que tenemos que perdonar, decimos no cuando teníamos que decir que sí, nos negamos a ayudar a otros cuando sabíamos que Dios nos llamó a extenderle la mano. Escuche esto: la desobediencia, le regalo esta frase, te mete en terrenos que Dios no te mandó a entrar y te quita privilegios que Dios siempre te quiso dar. Otra vez, la desobediencia te mete en terrenos que Dios no te mandó a entrar y te quita privilegios que Dios siempre te quiso dar. Míreme a los ojos y escuche esto. Algunas personas han comprobado esto y dicen: ay, pastor, si tan solo hubiera entendido la voz de Dios cuando me habló, si tan solo hubiera sido un poco más obediente a Él, si tan solo hubiera sido un poco más dócil a su voz. Pero mire, hoy no vine a hablarle del problema, hoy vine a traerle una solución. Porque yo no quiero que usted se vaya de esta iglesia o termine de ver esta predicación diciendo: sí, eso es lo que a mí me pasó, aleluya, por eso estoy despedazado y llevado. Yo quiero que usted hoy salga de este lugar diciendo: pastor, ¿y qué puedo hacer? La solución es esta. Primero, en lugar de tener miedo, vuelva a poner su confianza en el Señor. Si tu miedo te hace depender de Dios, entonces vas a ver el favor de Dios en tu vida. Segundo, en lugar de andar con tanta prisa, aprende a esperar en el Señor. Hay cosas que tú quieres resolver ya y hay cosas en las que Dios quiere que esperes. Espera en Él y dile: Señor, ¿a qué horas se me olvidó que yo no estoy en mi tiempo, sino en tu tiempo? Y el tiempo de Dios tiene una característica: Él siempre parece llegar tarde, pero cuando llega, Él llega en el momento indicado siempre. Y por último, reemplace la desobediencia por obediencia. Todos los problemas que muchos tienen aquí están acompañados a un acto de desobediencia. Vuelva a la obediencia y diga: si por obedecer tengo que cerrar esa puerta, la cierro. Si por obedecer tengo que dejar de hablar contigo, dejo de hablar contigo. Si por obedecer tengo que cortar ese negocio, lo corto. Y se va a dar cuenta que más tiene Dios para darle. Porque una cosa es estar en un plan sin Dios y otra cosa es estar en el plan de Dios. Es muy distinto. Póngame la frase final, por favor: hacer cosas que Dios no te mandó
puede llevarte a perder cosas que Dios no quería que perdieras. Hoy es el día de confiar en medio del temor, esperar en Él por encima de la prisa y volver a la obediencia. La vida es mejor cuando somos guiados por Dios. Y yo voy a orar por todos aquellos que en esta noche dicen: pastor, eso es lo que yo quiero. Quiero ser guiado por Dios. Quiero que Él me muestre cuál es su voluntad para mi vida. ¿Qué es lo que debo hacer con este matrimonio que está tan difícil? ¿Qué es lo que debo hacer con mi economía que está tan fracturada? Vuelva a la obediencia. Vuelva a la obediencia. Hay gente sufriendo en cosas en las cuales está caminando en desobediencia. Vuelva a la obediencia. Perdóneme que hable de esto. Yo de esto no acostumbro a hablar porque sé que estos mensajes llegan a muchas personas nuevas, a muchas personas que nunca han escuchado del Señor, que nunca han ido a una iglesia, pero se lo tengo que decir. ¿Sabe cómo se acabó mi crisis financiera? ¿Sabe cómo se acabó? Cuando yo volví a obedecer a Dios. Cuando yo volví a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que dice Dios que hay que hacer? Es clara. Pastor, es que yo vi en TikTok a alguien que dijo que uno ya no tiene que diezmar, pastor, y yo me apropié de esa palabra. Aleluya. Sí, y efectivamente el Nuevo Testamento, cuando se dirige el apóstol hacia la iglesia, eso le dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Pero escuche, hay principios de la Biblia que Dios estableció y no fallan. Sirven y están vigentes hasta el día de hoy. Uno de ellos es serle fiel al Señor. ¿Sabe por qué? Por muchas razones. Primero, porque lo lleva a usted a ser un buen administrador. Segundo, porque crea una dependencia de Dios. Tercero, porque es una forma en la cual usted sostiene la obra de Dios y la iglesia. Y todo lo que usted pone para que el reino de Dios se extienda nunca quedará, nunca será un faltante para usted. Esto me lo enseñó un gran hombre de Dios. Todo lo que Dios te dé, úsalo para acelerar el regreso de Cristo, y Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. Y desde que lo hago he visto la bendición de Dios. Solo fue cuestión de caminar en obediencia otra vez y la historia de mi vida cambió. Queridos hermanos, solo piénselo. De estas tres cosas, de estas tres, ¿cuáles le están haciendo falta a usted? ¿Cuáles deberíamos mejorar? Lo que sí le puedo decir es que si usted está en una, en dos o en tres, es muy probable que esté metido en cosas que Dios no lo mandó que se metiera. Es muy probable que esté cargando las consecuencias de cosas que no eran el plan de Dios para su vida. La buena noticia es que no importa qué tan lejos, qué tan quebrados, qué tan arruinados estemos, qué tan solos nos sintamos, y si usted levanta sus manitos y le dice: Señor, ¿puedes ayudarme a regresar a tu voluntad? ¿Puedes ayudarme a volver a tus caminos? ¿Puedes ayudarme a volver a tus preceptos? Él, como el buen pastor, va a ir y va a buscar esa ovejita que está perdida, y la va a sacar del lugar más oscuro que se encuentre, y la va a conducir otra vez a su rebaño. Y hoy en este lugar le está diciendo tres cosas. Solo te pido tres cosas. Primero, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Segundo, no te afanes, que yo tengo un plan. Y tercero, no me desobedezcas, y vas a ver mi respuesta. Hay alguien aquí que dice: pastor, yo necesito eso de Dios. Yo necesito que Él me ayude. Yo quiero orar por usted. Levántese de su silla, levante sus manos lo más alto que pueda, y con sus manitos en alto dígale: Señor, gracias por hablarme en esta noche. Gracias por mostrarme que he sido yo quien me he metido en cosas que no debí meterme. Gracias por hablarme en esta noche y dejarme ver con claridad que tal vez ha sido mi miedo, mi prisa, pero también mi desobediencia, la que por momentos hizo que colocara mis pies en lugares que tú no me mandaste a pararme. Señor, tú que eres bueno y misericordioso, yo te ruego que respondas al clamor de tu iglesia hoy. Y mira esas manos que se levantan hoy para pedirte ayuda. Ayúdalos, por favor.
y que esta sea la noche para enderezar nuestros pasos, enderezar nuestro camino y decir: volveré a caminar en obediencia, volveré a caminar en paciencia, volveré a caminar en dependencia, sin miedo, sabiendo que el Señor ha prometido que Él siempre estará con cada uno de nosotros. Bendigo a tu iglesia, bendigo cada persona que está en este lugar, y te doy gracias porque tu palabra siempre nos habla, siempre nos levanta, siempre nos bendice, y grandes cosas tiene para cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, todo el que recibe su palabra diga un fuerte amén y amén. Aplaude a Cristo. Espero que esta palabra haya bendecido grandemente tu vida. Es probable que usted, al igual que yo, en algunos momentos de nuestra vida nos sintamos identificados con lo que la palabra hoy nos ha enseñado: a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Recuerde que no sea usted guiado ni por el miedo, ni por la prisa, ni por la desobediencia. Yo le pido al Señor que esta palabra sea de edificación, de bendición y de aplicabilidad a su vida. Yo quiero invitarle a que por favor pueda escribir en los comentarios la siguiente frase. Coloque: no voy a hacer lo que Dios no me ha mandado a hacer. Vamos, colóquelo. No voy a hacer lo que Dios no me ha mandado a hacer. Creo que es la mejor forma de ahorrarse problemas, dificultades y de caminar en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y quiero invitarle también que, si todavía no lo ha hecho, pueda presionar el botón de me gusta, déjenos un comentario desde qué ciudad, desde qué país vio esta predicación. Y si todavía no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal de YouTube, toque el botón de la campanita, active todas las notificaciones para que cada vez que subamos un video, un mensaje, estemos en vivo por este canal, usted pueda ser el primero en enterarse. Le mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor lo bendiga y nos vemos la próxima semana con un nuevo video, con una nueva palabra, con un nuevo mensaje para usted y para los suyos. Que el Señor lo bendiga grandemente. La soberanía de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3, dígalo. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Quiero invitarle que me acompañe a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas, capítulo número 5, versículos 12 y 13. Leamos juntos, por favor. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, lea esa parte que está abajo, por favor, fuerte. 1, 2, 3. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Míreme aquí, por favor. La soberanía de Dios. ¿Por qué es tan importante entender, aprender y recordar este tema? Porque cuando se trata de una necesidad, que creo que todos las tenemos, usualmente nos basamos en el poder de Dios. Y yo creo en el poder sobrenatural de Dios. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay hogar que Dios no pueda restaurar. No hay vida que esté rota que Cristo no la pueda reconstruir. Para Él todo es posible. Pero este leproso, este portador de la que en aquel entonces era una de las peores enfermedades, porque estaba asociada al pecado. Quien tenía lepra automáticamente estaba no solamente resignado a portar una enfermedad que degradaba profundamente su piel, que los alejaba de la vida social, que los alejaba de una vida normal, sino que además era estigmatizado como un pecador. Y este hombre, pasando esta situación, me enseñó algo poderoso cuando leí este texto. Y es esto: antes de anhelar lo que Dios puede hacer, debemos buscar lo que Él quiere hacer. Eso es soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía, pastor? Escuche, la palabra soberano significa que por encima de Dios no hay nadie.
Soberano significa que Él gobierna por sobre todas las cosas. Soberano significa que a Él nadie lo manda. Soberano significa que Él no recibe órdenes de nadie. Soberano significa que Él es el principio y que Él es el final. Que en Él empiezan todas las cosas. Y como hijos de Dios, cuán necesitados estamos de volverlo a entender. Estamos en la generación que cree que tiene que declarar, que tiene que decretar, que tiene que profetizar y casi que le tiene que ordenar a Dios que hagan lo que ellos quieren. Y si Dios no hace lo que usted quiere, entonces se frustran, se decepcionan o sienten que su fe sencillamente no funciona. Hoy te voy a decir algo: Dios no es nuestro mandadero. Dios no existe para hacer lo que nosotros queremos. Es al revés. Nosotros existimos para hacer la perfecta voluntad de Dios. Si alguien me está entendiendo, dígame amén en esta noche. Ese es el orden correcto. Pero quiero mostrarte en esta palabra titulada La soberanía de Dios dos principios que quiero que profundicemos en esta noche. Y el primero de ellos es este: ¿qué pasa cuando Dios dice sí? Cuando Dios dice sí. Fue el caso del leproso. Este hombre se acerca a Jesús con una necesidad evidente, con una necesidad inminente, y le dice: Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Y la respuesta de Jesús en ese momento fue sí. Pero escuche bien, cuando Él establece esa condición, aquel leproso sabía que así como Jesús le dijo sí, también le pudo haber dicho. Él lo sabía, por eso antepone esta pregunta y le dice: si tú lo quieres, si es tu voluntad, yo sé que tú lo puedes hacer. Y me encanta porque en esta cita veo el sí de Dios. Y quiero que los que están tomando nota escriban esto: cuando Dios dice sí, así la cultura, así un diagnóstico, así un examen, así el hombre, así tus enemigos digan que no, el sí de Dios va a prevalecer por encima de cualquier contrariedad que el enemigo esté levantando en tu contra. Mire esto: la condición del leproso impedía que él pudiera ser tocado por un rabino, por un maestro. Pero a mí me encanta cuando Dios dice sí, Él va a resolver las cosas de manera inusual. Qué amén tan flojo ese. Yo quisiera un amén más fuerte. Dije: cuando Dios dice sí, acostúmbrese, porque Él resuelve las cosas, pero lo hace de una manera inusual. ¿Qué significa algo usual? Lo usual es lo común. Piensa en sus problemas, piense en su enfermedad, piense en su necesidad. Yo estoy completamente seguro que usted ya ha pensado 14,000 planes para resolver su problema. Si esta persona me llama, si esta persona me paga, si se desata, si se libera eso que está retenido, si de repente el examen sale así. Nosotros ya hemos pensado en la solución. Si esa persona vuelve, si me toca en la puerta, si yo digo que sí. Pero quiero que escuche eso. Eso es lo usual. Repita conmigo, diga usual. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios dice sí, veo en la palabra que a Él le encanta decir sí, pero de una manera inusual. ¿Recuerdan la historia del paralítico del estanque de Betesda? Necesito un hombre voluntario que suba aquí corriendo al altar. Un hombre, por favor, un voluntario. Venga para acá, pero ni mandado a hacer. Usted sí que me sirve. Un aplauso para este voluntario, Davidcito. Muy bien. Tú vas a ser el paralítico del estanque de Betesda. Listo, al suelo. No podía caminar. No, pero usted parece un modelo, hermano. ¿Cómo le ves sentado? No, recuerde que era paralítico. Tire los pies, eso, así para que lo vean. Esto. Ahí está, quédese ahí. Mire esto: la Biblia dice que el paralítico estaba en un lugar donde sucedían milagros que se habían, aunque era algo inusual, se habían transformado en milagros usuales. ¿Por qué razón? Porque el estanque de Betesda era un sitio donde habían aguas, pero un ángel de Dios venía de tiempo en tiempo, agitaba las aguas, y el primero que tocaba el agua quedaba ¿qué? Sano. Entonces Jesús un día le dio por ir al estanque de Betesda, y cuando llega al estanque se encuentra con un paralítico que está ahí y le dice: ¿usted quiere ser sano? Y él, ¿qué le responde? Sí, Señor, pero es que no puedo, porque cada vez que me quiero meter al estanque alguien se me adelanta. Imagínese, él había codificado un patrón usual y él dijo: yo creo en mi sanidad, creo que Dios puede sanarme, pero la forma en la que Dios me va a sanar es que yo toque el agua. Imagínese, yo quiero que viva conmigo el momento. El ángel empezó a moverse y el paralítico
O sea, justo se rascó la pierna en el momento que estaba hablando de su parálisis. No me dañe la prédica, hermano, por favor. Aguántese el pique. Entonces el ángel empieza a mover. ¿Qué empieza a hacer el paralítico? Arrastrarse, a pedir ayuda. Por favor, ayúdenme. Entonces yo vengo a ayudarlo, hágale. Pero este paralítico se la come toda. Y ahí va. Claro, cuando llegas al estanque, ya otro llegó primero. Así que él, en medio de su necesidad, estaba esperando que su problema se resolviera de una manera usual. Pero aquí viene lo sobrenatural de Dios. Dios había establecido que ese paralítico no iba a seguir siendo paralítico. Dios se había encontrado con él, porque cuando el sí de Dios aparece, no importa que el mundo te haya dicho que no. Cuando el sí de Dios aparece, no importa que todos tus intentos pasados hayan sido fallidos. Cuando el sí de Dios toca a tus hijos, no importa que ellos se hayan apartado y hayan negado la fe una y otra vez. Cuando el sí de Dios viene, nadie lo puede detener. Dígame amén. Y Jesús llegó y le dijo: quieto. No, usted puede aplaudir, hombre, alabe al Señor. Eso. Y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y él dice: sí quiero. Pues entonces levántate y camina. Él pensó que su milagro se iba a dar cuando tocara el agua. Pero Jesús ese día le dijo: no va a ser tocando el agua, te voy a sanar de una manera distinta. Porque cuando Dios te dice sí, aquello que estás anhelando, prepárate, porque Él lo hará de una manera. Diga: Señor, no es cuando yo quiera, no es como yo quiera, será en tu perfecta voluntad, pero lo harás de una manera inusual. Dígame amén. Gracias, Davidcito, te puedes sentar. Qué paralítico tan espectacular el que me traje hoy. Ahora, eso pasa cuando Dios dice sí. Pero aquí viene lo tremendo de la noche. Y es: ¿qué pasa en segunda instancia cuando Dios dice no? Cuando Dios dice no. ¿Qué sucede cuando la respuesta de Dios es contraria a lo que nosotros queremos? Es tan fácil celebrar el sí de Dios. Es tan lindo cuando Él abre las puertas que nosotros estamos tocando. Es tan especial cuando aquello que se había transformado una necesidad o un milagro para nosotros alcanza nuestra vida. Pero qué difícil es cuando en medio del camino la respuesta de Dios es un no. Y es lo que le quiero mostrar en esta preciosa noche. Me encontré en la palabra del Señor con unos momentos específicos en donde Dios dijo no. Y le quiero mostrar esos momentos. Ahí sí quiero que miremos la otra imagen. Lo primero que encontré fue que Dios no sanó la enfermedad de Pablo. Míreme aquí, por favor. ¿Quién fue el apóstol Pablo? El autor de más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. El último apóstol llamado por él, pero sin duda alguna el más famoso de la iglesia primitiva. Sus cartas, hasta el día de hoy, cargadas de riqueza, de profundidad, de teología, de todo el conocimiento aportado para nosotros en nuestra fe. Y mire lo que dice Pablo, segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo número 12, versículos 7 al 10. Leamos lo que dice la palabra del Señor ahí, por favor. Segunda de Corintios, ahí está. Aún he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera ¿qué? Otra vez, para impedir que me volviera ¿qué? Orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Los estudiosos afirman de que el apóstol Pablo era portador de una enfermedad muy compleja. Algunos se han atrevido a decir que tenía que ver posiblemente con sus ojos. Una enfermedad que lo limitaba, una enfermedad que lo imposibilitaba, una enfermedad que lo cansaba físicamente. A pesar de eso,
la Biblia nos deja ver que él mismo le pidió al Señor que le retirara esta enfermedad en 3 ocasiones. Pero la respuesta de Dios fue: no te la voy a quitar. Bástate en mi gracia, porque aunque tu cuerpo esté enfermo, no será un impedimento para que yo te use. Aunque tu cuerpo esté limitado, ese no será un impedimento para que a través de tu vida se pueda mostrar mi poder y se pueda mostrar mi gloria. Es más, me voy a glorificar más yo, porque la gente va a decir: este con esa enfermedad y anda haciendo milagros, esta con esta limitación y mire todo lo que ha logrado. Me voy a llevar más de la gloria, mi hijo, así que no te la voy a quitar. Pero él reconoció que esa enfermedad tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Recuerda lo que leímos en el primer versículo: para que no fuera orgulloso. A veces hay enfermedades que podrían tocar nuestro cuerpo, y por más de que le decimos al Señor y le clamamos a Dios, tal vez habrán limitaciones que siempre estarán en nuestro cuerpo. Yo creo en el poder sanador de Dios. Yo he visto la sanidad de Dios. Yo me enfrenté, en el buen sentido de la palabra, a una neumóloga que me dijo: su hijo va a padecer asma, su hijo no tendrá una vida normal, su hijo estará limitado. Y mirándola a los ojos le dije: doctora, gracias por sus palabras, pero yo cancelo eso en el nombre de Jesús. Ella se quedó mirándome como rayo y me dijo: allá usted con su fe. Y para gloria y honra del Señor, Jerónimo juega fútbol, practica natación, sale corriendo y primero me ahogo yo antes que él. Tiene una vida completamente normal, porque yo he visto el poder sanador de Dios. Pero también he visto cómo hay momentos en donde, por más que le dice: Señor, ¿por qué no lo haces?, Dios no lo hace. Y escuche bien, es que Él no tiene por qué hacerlo. La soberanía determina que aún en medio de las limitaciones, aún con esa limitación, Dios tiene un propósito. Dígame amén. Conocí a una familia hace un tiempo. Aquella mujer, madre de un niño con una enfermedad que era especial, el síndrome de Down, cuando se enteró de abortar a su bebé, dijo: Señor, yo lo único que te pido es que sea un niño normal, no quiero que sea niño, niña, que sea normal. Cuando se enteró de esta dificultad, ella pensó en no traer ese bebé al mundo. Y se empezó a llenar de preguntas, porque nosotros siempre estamos esperando que todo salga bien. Pero quiero que escuches esto: cuando estamos dentro del propósito de Dios, aunque algunas cosas no salgan como nosotros queremos, Dios va a usar esas limitaciones y esas dificultades para mostrar su gloria y su poder. Y cuando tuve la oportunidad de conocerlos y de preguntarles, me decía: ¿sabe algo, pastor? Yo no cambio a este bebé que Dios me ha dado. Su amor, su inteligencia, la unidad que ha traído dentro de la familia, para mí era un problema, pero ahora sé que ese niño fue una bendición de Dios para mi vida. Escuche esto: hay momentos donde Dios se atraviesa con sus propósitos y dice que no. Y quiero que recuerde esto y nunca lo olvide. El no de Dios al principio no se entiende. Nunca entenderás el no de Dios de manera inmediata. Nunca comprenderás el propósito de Dios en el momento del dolor. Nunca. En el momento del dolor te vas a cuestionar. En el momento del dolor vas a decir: ¿por qué estás permitiendo esto? Los propósitos de Dios siempre se entienden en el futuro. Cuando pasa el tiempo y volteas a mirar hacia atrás, pregúnteme a mí cuando terminó una relación sentimental con la que yo pensé que me iba a casar. Pregúnteme. Yo decía: Señor, ¿qué es esto? Yo tanto que oré, yo tanto que te pediste, la llevaste, Padre, vuélvela a traer, porque... Y yo, por más de que intentaba, las cosas no se daban. Ahora volteo a mirar para atrás y veo a mi esposa y veo a mis hijos y digo: gracias, Padre, por haber desbaratado eso. En ese momento yo no lo entendía, porque los propósitos de Dios no se entienden en el presente, siempre los entenderás en el futuro. Tal vez hoy estás viviendo el dolor, hoy estás padeciendo una enfermedad, hoy estás padeciendo una limitación, pero te quiero decir algo: llegará un día donde mirarás hacia atrás y dirás: gracias, Señor, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera visto tu mano de poder y de favor. Dios se puede glorificar aún en medio de una enfermedad que viva en tu cuerpo. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén en esta noche, por favor. Hay otro caso, y es que no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida. Vamos a Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 al 27, por favor. No dejó entrar a Moisés. Dice la palabra del Señor:
de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 al 27. Mire este versículo que me encanta. Ahí está. En aquel tiempo le rogué al Señor. ¿Qué le rogó? Leamos. Oh Señor soberano. ¿Oh Señor qué? Ese Moisés sabía hablarle a Dios. Ahora le muestro. Oh Señor soberano, a mí. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. A mí, tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. Mire a Moisés, mire, léalo. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y tan poderosas como las haces tú? Ahora mire el varillazo, ahí va. Te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán para ver la tierra maravillosa que hay al otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Ay, Moisés, tanto aparato. Dios poderoso, soberano, nadie es como tú. Te voy a pedir un favorcito. ¿Me dejas entrar a la tierra prometida? ¿Me das un chancecito? Y mire lo que dice la Biblia. Sigamos, por favor, avancemos. Siguiente versículo. Pero el Señor estaba ¿qué? Ay, papá, pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. Ya basta, exclamó, ni una sola palabra más sobre este asunto. Moisés, el libertador de Israel, el hombre que fue usado por Dios como el caudillo que los guiaría durante una travesía de casi 40 años en el desierto, pero que cometió 2 errores. Y en medio de esos errores, creo que todos lo recordamos, ¿verdad? Cuando quiebra las tablas en un momento de rabia al ver al pueblo levantar el becerro de oro. Y la segunda vez fue cuando Dios le ordena que le hable a la peña, pero Moisés no le habló, sino que la golpeó con la vara y termina el agua saliendo de aquel lugar. Y Dios le dijo, sí, usted no me honró, pues no va a entrar a la tierra prometida, porque usted que parece muy tranquilito y muy paciente, como que se enoja llave, así que no va a entrar. Este es un no correctivo de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Cuando Dios dice no para corregirte, por más de que usted trate, intente, busque, suplique, el no de Dios es un no. Y algunas personas no han entendido eso. Si le dijo no al mismísimo Moisés, ¿qué no hará con nosotros, querido? Hay momentos donde cuando Dios nos va a corregir, le toca atravesarse y decir, no vas a hacer eso, no va a funcionar eso y no se va a dar eso. Pero no lo entendemos y sentimos que Dios está haciendo malo. No, porque hay momentos donde para Dios es más importante que usted aprenda a que usted reciba ciertos galardones. Para Dios es más importante que usted le quede clara la lección y diga, no puedo volver a hacer esto. Ya se establece como un principio en mi vida a creer y pretender que Dios tiene que hacer lo que a nosotros nos place. No, querido hermano. Al mismo Moisés, Dios también le dijo no. Pero vamos con el último no que encontré, y fue que Dios no evitó la muerte de Juan el Bautista. No evitó la muerte de Juan el Bautista. Mateo capítulo 14, versículos 1 al 12, nos cuenta la historia de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista fue tomado preso por el rey Herodes. Herodes se había casado con su cuñada, y esto Juan el Bautista lo había denunciado. Sin embargo, Herodes le tenía respeto a Juan. En ese momento la hija de su nueva esposa empieza a bailar y él, emocionado por la danza, le dice, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y la niña, influenciada por su madre, le pide que lleven en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Míreme aquí que esto es bien interesante. ¿Cuántas personas tienen entre 30 y 35 años aquí? Levanten la mano, por favor, yo los veo. ¡Qué belleza! ¿Ustedes se sienten jóvenes? ¿Sí o no? Uy, pero ese amén todo flow. ¿Usted se siente joven, sí o no? ¿Cuántos están cerca de cumplir 30 años? Levante la mano, por favor, yo los veo. Muy bien. ¿Cuántos ya pasaron por los 30? Sí, se hace mucho rato. Levante la mano, yo los veo también. Ay, casi todos, aleluya. Respóndame esta pregunta. ¿A sus 30 años usted se sentía viejo o se sentía joven? Muy bien, joven, yo estoy de acuerdo. A mí se me está cayendo el pelo, pero yo me siento entero en el tercer piso, entero, jovencito. Escuche esto. Recuerde que nuestro Señor Jesús
lo mataron a los 33 años. Y a los 33 años resucitó. Es decir, no era una persona de alta edad, era todavía joven. Juan el Bautista, primo de Jesús, la Biblia nos dice que cuando su madre estaba embarazada de él, Elizabeth, fue visitada por María, que ya estaba embarazada de Jesús. Entonces, Juan y Jesús eran contemporáneos. Me estoy explicando hasta ahí con la suficiente claridad, ¿verdad? Cuando Jesús llega a la vida de Juan, Juan había empezado el ministerio. El propósito de Juan era preparar el camino para que Cristo apareciera. Pero el mismo Juan dijo, ahora que Él viene, es necesario que yo mengüe para que Él, muy bien, para que Él crezca. Dicho esto entonces, Juan el Bautista cuando murió no superaba los 32 años de vida. Era un joven. ¿Alguien me está entendiendo? Dicho por Jesús, el más grande de todos los profetas que un día tuvo Israel. Un hombre con el fuego del profeta Elías para predicar. Un hombre lleno del poder de Dios, pero ni a él Dios le evitó la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Juan murió una vez cumplió su propósito. La Biblia dice que el propósito de Juan era preparar el camino al Señor, anunciar la venida de Cristo. Una vez Cristo llegó, es como si Dios hubiera dicho, listo Juancho, ya no te necesito más en la tierra, nos vamos, y se lo llevó. Y muchos de nosotros a veces no entendemos que nuestra vida en esta tierra tiene un propósito. Y estaremos en esta tierra hasta que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Todos quisiéramos la eternidad en la tierra, pero la eternidad no fue diseñada para la tierra. La eternidad fue diseñada para el cielo. Y aquí me voy a meter con un tema que creo que es necesario hablar. Y es, ¿por qué muere la gente entonces, pastor? ¿Por qué muere un niño de manera inesperada? ¿Me ayudas con el piano, hijo, por favor? Gracias. Sé que está dormido con los ojos abiertos ahí. ¿Por qué muere un niño, pastor? ¿Por qué muere un jovencito? ¿Por qué muere alguien de manera traumática? Eso es lo que quiero tratar de responderle en los próximos minutos. Y lo primero que le quiero mostrar es esto. La gente, algunas personas mueren porque al igual que Juan, cumplieron su propósito en la tierra. Hace más de un año, mi familia pasó por una crisis muy fuerte. Y fue una prima mía, casada, queda embarazada de su bebé, un bebé anhelado, un bebé soñado, un bebé programado, un bebé que alegró a toda la familia. Ella trabaja para una clínica muy importante de aquí de la ciudad y se ganó el favor, el cariño de los directivos de la clínica. Y entonces ellos, todos los tratamientos eran con lo mejor de los mejores especialistas, regalos y bendiciones por montones. Ella arregló su habitación, su apartamento, todo lo puso bonito para la llegada de su bebé. Y entonces todos sus meses de gestación fueron una normalidad, una bendición, hasta el día del nacimiento del bebé. El día que el bebé iba a nacer, sucedió algo que ninguno de nosotros lo imaginó un día. Cuando le hicieron la monitoría fetal al bebé, los latidos del corazón de aquel niño se habían frenado por completo. El niño, el día que iba a nacer, había muerto. Y usted no se imagina lo que yo sentí cuando me llegan los mensajes. ¿Qué le dice uno a una persona así? ¿Cómo fortaleces? ¿Qué palabras le das a una persona que está viviendo una situación de estas? Fue realmente algo tan difícil. Aquel bebito tenía por nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Y fue algo tan maravilloso y tan hermoso. En mi familia, toda esa generación, le estoy hablando de mis primos, toda esa generación servimos a Dios. Estábamos en la iglesia, todos consagraditos para el Señor. Todos. Pero hacía un tiempo, casi todos se habían apartado del Señor. No venían a la iglesia, habían dejado de congregarse. Sé que habían empezado a hacer cosas que nunca habían hecho en el pasado. Estaban bien distantes de Dios. Pero una vez aparece este suceso y la familia se une y todos en amor empezamos a cobijar a nuestra prima, a la familia, a su hermana, a todos.
Dios trajo una promesa para ellos. Y esa promesa era restitución. Y Dios le dijo: así como fue de grande este dolor, Dios traerá una bendición igual de grande. Y en pocos meses, para gloria y honra del Señor, ella volvió a quedar embarazada y ahora tiene una niña preciosa y hermosa. Pero ¿sabe qué fue lo más poderoso? Que aquel bebito que falleció abrió el corazón de toda mi familia. Y los que no habían vuelto a congregarse y los que se habían alejado de Dios, ahora tomaron la decisión de volver a buscar juntos de Dios. ¿Sabe qué creo yo? Que Dios envió a Emanuel por poco tiempo a la tierra para enseñarnos a todos que si queremos que Dios esté con nosotros, debemos volver a darle el primer lugar a Él. Y ahora toda mi familia está otra vez congregándose nuevamente. ¿Sabe qué es eso? Que aún en medio del dolor, Dios tiene un propósito. Dígame amén si lo cree. Pero otra de las razones por las cuales algunas personas mueren es por la maldad de otras personas. Hay gente que muere porque hay mucha maldad sobre esta tierra. ¿Recuerdan el caso de Abel? Abel no le hizo nada malo a Caín, pero en Caín había maldad. Y por causa de la maldad de Caín, Abel termina muriendo. La maldad del hombre es una de las razones por las cuales muchas personas mueren. Y a veces decimos: pero Señor, ¿tú por qué lo permitiste? ¿Sabe cómo resuelve Dios el problema de que el hombre no siga matando a nadie? Que acabe con toda la humanidad. Porque esta humanidad está cada día más y más dañada, más y más rota. ¿Recuerdan la noticia que vimos en estos días de un hombre que asesinó a una mujer en un centro comercial y luego acabó con su propia vida? El mundo está lleno de maldad, está lleno de podredumbre en la mente. Este mundo está cada día más y más dañado y no podemos olvidar eso. Señor, ¿tú por qué lo permitiste? Querido, si usted quiere que Dios no lo permita, la solución es que el hombre no siga existiendo, porque todos hemos pecado. La maldad ha tocado a todos de alguna u otra manera. Pero le tengo noticias: eso no se va a quedar así. Cuando la maldad del hombre acaba con una vida, la palabra del Señor dice que nos está esperando un juicio donde vamos a comparecer delante de Dios, y a cada uno Dios le va a dar su merecido. Llegará un día donde la justicia de Dios se va a ejecutar. Pero hay personas que mueren por la maldad de otros. No es que Dios sea malo, es que el hombre alejado de Dios hace cosas terribles. O si no, pregúntese usted mismo qué cosas, aunque tiene a Dios, aunque conoce a Dios, aunque ama a Dios, usted ha hecho que nunca debería hacer. Ve, queremos que Dios nos frene lo malo, pero nos dé permiso para hacer lo que querramos. Él nos dio libre albedrío a nosotros. Y en ese libre albedrío, el hombre lleno de maldad puede hacer mucho daño a otras personas. Pero hay otra razón por la cual la gente muere. Algunas personas mueren porque nuestro cuerpo es vulnerable y se nos olvida. Mire, si yo pego un brinco aquí de espaldas allá abajo, me puedo quebrar un hueso. No, es que yo soy el que canta en la alabanza y el pastor de jóvenes. Si yo no me descuido, me puedo golpear. Y a veces se nos olvida que nuestro cuerpo es vulnerable. Me estoy explicando con la suficiente claridad. Somos vulnerables. Usted no está en un cuerpo incorruptible. Usted puede enfermarse, usted le puede llegar una virosis, usted puede contraer una enfermedad si no se cuida, usted puede tener un accidente si no anda con cuidado. Imagínese una persona en estos días, atendí un caso de una persona que me decía: pastor, se me murió. ¿Qué le pasó? Salió en una moto a toda velocidad a las 3 de la mañana sin casco. Y en esas pasó una buceta y lo atropelló y ahí quedó. Dios, ¿por qué lo permitió? ¿Cómo que Dios, amiga? Usted no tenía que andar haciendo esa imprudencia. Primero te tienes que poner un bendito casco. Y segundo, no puedes andar a altas velocidades a esa hora de la noche. Es un peligro. Nuestro cuerpo es vulnerable, dígame amén. Podríamos pasar. La incorruptibilidad de nuestro cuerpo está reservada para el cielo. En la tierra no. Aquí podrían pasar cosas en nuestro cuerpo. Por eso hay que tener buenos hábitos. Señor, yo reprendo a este espíritu de diabetes. No reprenda el espíritu de diabetes. Deje de comer tanta azúcar. Vele ese mentófilo. Esta gordura se va, todo espíritu de sobrepeso abandona este. No, suelte la empanada.
Abandone y digan: espíritu empanada, te reprendo, te vas fuera, no me hagas ojitos así que quieres que te coma el diablo, y suéltela. Me estoy explicando. A veces nosotros somos indisciplinados, no nos cuidamos y nuestro cuerpo es vulnerable. Podrían pasar cosas. Mire, yo lo sé. A mí se me cayó el pelo por culpa mía. Yo me acuerdo, a mí me decían: no se eche tanta gel, no se ponga y yo era así. Me hacía unos peinados tan horribles que no supe valorar el pelo y Dios me lo quitó. Dígame, hermano, usted como que también le pasó lo mismo. No lo supe valorar. Ahora yo le digo a Jerónimo: no te eches tanta gel para que no quedes así. En estos días Anita me hizo pasar una pena terrible. Sacó la imprudencia de la mamá. Estábamos en el entrenamiento de fútbol del hermano, y entonces yo tenía una gorra puesta. Ahora me ha dado por andar con gorras para evitar mostrar tanto brillo en la cabeza. Estaba con una gorra y la niña empezó: papi, préstame la gorra, pero el préstame la gorra y es a quitármelo. Y eso estaba llenas, todas esas graderías, ahí estábamos sentados. Cuando me va quitando la gorra y yo: Anita, no me quites la gorra. Me dice: ¿por qué, papi? ¿Para que no se te queme la calva? Pero delante de todo el mundo, y la gente soltó a reírse como usted estaba riendo. Yo quería que se abriera la tierra y me tragara ahí con la pelada y todo. Puede pasar. Somos vulnerables, dígame amén. Nuestro cuerpo es vulnerable y a veces se nos olvida eso. Se nos olvida que nuestro cuerpo envejece. Mire, usted se puede poner botox, estirarse, hacerse lo que quiera. Nuestro cuerpo va a envejecer. ¿Recuerda la canción del profeta? Nadie es eterno en el mundo. Eso es una verdad. Nuestro cuerpo va a envejecer. Somos vulnerables y por eso tenemos que orar, pero también tenemos que ser prudentes. Hay gente que ha muerto por imprudencias. Hay gente que ha acabado con su vida porque fueron imprudentes. Se pasaron semáforos en rojo, hicieron cosas que no tenían que hacer. Su cuerpo no es glorioso, su cuerpo es natural, su cuerpo es de cáncer. Así fue diseñado. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que hacer controles periódicos, ir al médico, hacernos nuestros chequeos, irle adelante a todo. Hay gente que se descuida y luego una enfermedad acaba con su vida. Dios, ¿por qué lo permitiste? No, amigo, es que su cuerpo es vulnerable. Otra de las razones por las cuales la gente muere es por la vejez. Llega un momento donde ya uno se va. Hace un tiempo una persona me escribió: pastor, yo no logro soportar la pérdida de este ser querido. Ay, mi abuela, mi bisabuela, que yo tanto que la amaba, un vacío que me va a dejar, pastor, no lo entiendo. Ay, yo empecé a orar por ella, le dije: ¿cuántos años tenía su bisabuela? 102. Yo y paré la oración y yo le dije: espere, ¿cómo así? O sea, deje descansar a esa señora ya. 102 años. Tiene 14 órdenes de captura en 3 cementerios distintos ya. Mire, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 90: 70 son los años del hombre y los más vigorosos 80. Perdóname que suene crudo, pero se lo tengo que decir. Usted después de los 70 años va en ganancia. Papá, usted hace rato se pensionó. Si Dios le permite más la vida, bendito y alabado sea su nombre. Tal vez usted tuvo buenos hábitos, se portó bien, se cuidó, hizo buen ejercicio, o simplemente la gracia de Dios te prestó la vida para que pudieras disfrutar un poquito más de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces se nos olvida que llegará un tiempo donde todos vamos a partir de esta tierra. ¿Sabe qué dice la Biblia en Eclesiastés? Que Dios plantó la eternidad en el corazón del hombre. Pero míreme a los ojos y escuche: la eternidad no es aquí. La eternidad es en el cielo. La eternidad no es en esta tierra. La eternidad es en su presencia. Y en la soberanía de Dios hay momentos donde Dios dice: nos vamos. Pero Señor, ya nos vamos, amigo. Señor, pero nos vamos. Y aquí es donde viene la respuesta a cualquier problema, y con esto voy a orar por usted. Dice la Biblia en Romanos capítulo 14 versículo 8 lo siguiente. Romanos capítulo 14 versículo 8 dice la palabra del Señor así. Romanos 14
versículo 8. Si vivimos es para honrar al Señor. Y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. A veces Dios te va a decir que sí, a veces Dios te va a decir que no. Pero aunque sea un sí o sea un no, en ambas hay una cosa que nos une y nos da esperanza, y es la cruz de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no murió para darnos vida eterna en la tierra. Cristo murió para darnos vida eterna en el cielo. Y Él prometió que en ese lugar no habría llanto ni dolor, no habría enfermedad, no habrían dolencias. No se acostumbre a la tierra, no anhele los placeres y el bienestar de la tierra por siempre. Si todo fuera perfecto aquí, usted no quisiera ir al cielo nunca. Si todo fuera placentero y pleno aquí, ¿con qué deseos anhelaríamos la eternidad? Querido hermano, no olvide que el Señor dijo que Él preparó una morada en el cielo para nosotros. No olvide que Él preparó una eternidad para estar para siempre junto a Él. Y sea que se vaya una persona desde temprana edad, en su juventud o en su adolescencia o en su etapa de adultez, en el momento y de la forma que haya sido, la muerte no puede detener el plan de salvación sobre la vida de una persona. Lo más importante no es cómo ni cuándo me voy a ir. Lo más importante es estar en paz con Dios, para que cuando llegue el momento de partir podamos decirle: Señor, por fin se acabó esta vida, que solamente va a durar un ratito, pero la eternidad será por siempre y para siempre en los brazos de nuestro Señor. Esa es la soberanía de Dios. En la tierra habrán cosas bonitas, a veces no, pero en la eternidad viviremos para siempre con Él. Yo quiero en esta noche hacer una oración por todas aquellas personas que tal vez han tenido que enfrentarse a la soberanía de Dios. Han dicho: ay, pastor, a mí me gusta cuando Él me dice que sí, y yo quiero que me diga que sí, y me encanta que me diga que sí. Pero qué incómodo es cuando Él nos dice: no te voy a dar eso, no voy a hacer eso, no va a pasar eso. ¿Por qué, Señor? A que no sabe, amigo. Porque yo soy soberano. Y porque aunque sea difícil aceptar el no de Dios, el no de Dios te conecta al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es más grande que tu dolor y tu sufrimiento. Yo quiero orar entonces. ¿Alguien necesita esa oración? Póngase sobre sus pies, por favor. Y escúcheme lo que vamos a hacer. Otra palabra para referirnos a la soberanía de Dios es la voluntad de Dios. Tenemos que volver a orar diciendo: Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que sea lo que tú quieras. Tenemos que volverle a decir a las personas cuando nos dicen: entonces nos vemos mañana, no tenga temor de decirles: si Dios quiere, ahí estaré. ¿Sabe qué es eso? Recordar que podemos hacer muchos planes, pero la última palabra la tiene Dios. Entonces, y el otro año salimos de viaje y nos vamos para Alemania, griten amén. Y para Francia, griten amén. No, no les alcanza la fe hasta por allá, entonces vamos a bajarle. Y nos vamos para Pance. Ay, sí. Y después vamos a Jardín Plaza. Y hacemos ese tour y nos vamos allá hasta el sur del país. Amén. Si Dios lo permite, allá estaremos. Esa palabrita es tan importante recordarla, entenderla y no olvidarla. La última palabra la tiene Dios. Y si me dice que sí, chévere. Y si me dice que no, por algo será. Pero Él tiene algo mejor para mí. Levántele las manitos al Señor hoy y diga conmigo: Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Gracias por recordarme
que en esta vida hago mi voluntad, dependo de tu voluntad. Cuéntele al Señor esos planes, esos proyectos, esos sueños, esos anhelos, esas necesidades, esas dolencias, esa enfermedad. ¿Y qué tal si en lugar de darle órdenes a Dios, nos ponemos a su disposición y le decimos a través de esta oración: Señor, yo tengo todos estos planes, pero hoy he aprendido que existe algo llamado tu soberanía, y por eso con mis manos en alto te pido: haz tu voluntad. Vamos, abra su boca y dígale conmigo: haz tu voluntad. Así como lo haces en el cielo, también lo hagas en la tierra, también lo hagas en mi vida. Y aunque por momentos no lo entienda, no lo comprenda, me cueste aceptarlo, hoy, Señor, creo en el nombre de Jesús que por grande que sea el dolor de un no de Dios, más grande será su propósito, alcanzando mi vida, mi casa y mi familia. Hoy te glorificamos y te exaltamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, amén y amén. Gloria al Señor.